orar, amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, tabernáculo de Dios, amén. Hoy es un hermoso que el Señor nos ha regalado, que nos ha dado, y ahora vamos a empezar a escudriñar su palabra, amén. Y les invito, hermanos, que si me acompañen en Santiago, su capítulo 1. Ahí es donde el Señor primeramente nos va a hablar con su palabra, amén. Santiago, su capítulo 1, versículo 12 en adelante. El título dice, soportando las pruebas. Santiago, su capítulo 12, amén. Damos gracias a Dios porque nuestros pastores han llegado con bien, amén. Y que sea el Señor usando sus vidas y respaldándolos. Y que Él sea usando sus vidas para hablar a las almas, amén. Amén, me confirman con un fuerte amén cuando ya lo tienen. Santiago, su capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer el primer versículo. Amén. Santiago, su capítulo 1, versículo 12. Amén. Así nos puestos en pies, amén, para leer la palabra del Señor. Dice la palabra, bendiciendo al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este hermoso día que nos has dado, que nos has regalado por tu misericordia. Te pedimos que seas tú obrando hoy y enseñándonos a través de tu palabra. Guíanos por tu misericordia. Pon las palabras en nuestra boca, Padre, y seas tú abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría y discernimiento en tu palabra, Padre. Guíanos por tu misericordia y seas tú, Padre eterno, ayudándonos. Guíanos por tu misericordia. Y gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Enséñanos, instrúyenos, redagúyenos, Señor, y repréndanos hoy con tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer y por lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy ponemos esta, Señor, palabra en tus manos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puedes estar. Amén. El Señor nos ha puesto a compartir aquí en Santiago, su capítulo 12. No sé si se recuerdan, pero ya tienen rato que hemos estudiado este libro. Amén. En Santiago, su capítulo 12, el título dice, soportando las pruebas. Amén. ¿A cuántos les gustan las pruebas? La palabra dice, el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. El Señor nos va a hablar hoy de soportar la tentación. Amén. Porque eso es lo que nos lleva a tener la vida eterna. Amén. Una promesa que Dios nos ha dado. Cuando nosotros resistimos las tentaciones del enemigo, el Señor nos bendice. Amén. Dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. El Señor permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas. Amén. Y a veces Él permite eso para ver qué está dentro de nuestros corazones. Amén. Y hay muchos personajes en la Biblia que han pasado por pruebas así. Amén. Y podemos ver como, por ejemplo, se puede decir, Job fue probado, amén, en su fe, y después podemos ver de cómo Dios multiplicó y, ¿cómo se dice? Multiplicó así los bienes, aún sus hijos, todo lo que Job tenía, Dios lo había bendecido por cuanto él pasó por las pruebas, amén. Y podemos ver cómo también José, en el libro de Génesis, si no me olvido, en Génesis, su capítulo 39, podemos ver de cómo Josué soportó la tentación. Amén. Vayamos a a Génesis, capítulo 39. Amén. Para que podamos entender el mensaje de la palabra. Génesis, su capítulo 39. Amén. ¿Ya lo tienen? Génesis, su capítulo 39. Desde el versículo 5, hermanos, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa
de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Y el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El 7, ahí está la palabra, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Josué y dijo, duerme conmigo. 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otra mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no echándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entre él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de casa ahí. 12, y ahí lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Podemos ver aquí de cómo José huyó de la tentación. Amén. Y usó la palabra también, porque en el versículo 9 dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, José tenía esa conexión con el Señor, él tenía esa relación con el Señor, por eso es que no cayó fácilmente, porque él estaba conectado con el Señor, amén. Y podemos ver de cómo el enemigo nos prueba cuando ya Dios nos ha estado bendiciendo, el enemigo nos quiere hacer caer, pero nuestro trabajo es de reprender a las tentaciones, amén, de esos malos pensamientos que el enemigo mete en nuestra mente, que de esos malos pensamientos que el enemigo nos pone, amén, que tenemos que reprender a eso, amén. Y podemos ver de cómo José, soportando la tentación, que Dios le recompensó después, amén. Podemos ver de aquí cómo él fue recompensado no solamente en la tierra, sino también en el cielo, que Dios bendijo su vida, amén. A otra persona que Dios, que había pasado por otra prueba, fue Abraham, amén, sacrificando a Isaac. El Señor, podemos ver de cómo él fue probado para ver qué estaba en su corazón. Y podemos ver en Génesis, volvemos a Génesis ahí mismo donde está en el capítulo 22. Génesis, su capítulo 22. Versículo 8 en adelante. Y dice, y respondió Abraham, Dios, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Podemos ver de cómo las pruebas aún son para probar nuestro corazón. Amén. Porque, por ejemplo, conmigo, yo estuve meditando en esta palabra y me puse a empezar cómo Dios me ha bendecido con un carro. Amén. Que el Señor fue maravilloso. Y Él a veces nos da algo pequeño para ver cómo está nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, con este carro que el Señor me ha dado, no es para que yo ande por aquí, para allá, haciendo lo que quiero, nomás avisándole a mis papás dónde estoy o que voy a ir en este lugar, sino que tengo que ser sometido a mis padres, amén, que el Señor les ayude, que tenemos que someternos a Él y que las bendiciones no sean usadas para la perdición, amén. Y me ministra eso porque Dios usa eso para probar nuestro corazón, porque si en lo poco que Él nos da, lo menospreciamos o no lo cuidamos, cuanto más cuando Dios nos quiere engrandecer o nos quiere dar algo más mejor o más grande, amén. Sigamos y volvemos a Santiago. Gloria a Dios. Otras personas que soportaron la prueba fue Moisés, amén, cuando él confrontó al pueblo de Israel, un pueblo
bien desobediente, un pueblo que afligía a Moisés, amén. Podemos ver de cómo Dios probó su corazón y a través de la prueba también Dios nos moldea nuestro carácter, nuestra actitud y nuestro corazón, amén. Y podemos ver también con Daniel en los fosos de leones cómo él fue probado y él no negó su fe al Señor, amén. Él permaneció con Dios y permaneció firme con él. Otra persona en la Biblia que podemos ver que soportó la prueba, la tentación, fue Esther. Amén. Que ella no se, ¿cómo se dice? No se huyó de que cuando ellos iban a matar a todo el pueblo de Israel, sino que ella al contrario se puso a orar, se puso a ayunar y el Señor se manifestó, amén. El Señor se glorificó. Y eso nos enseña de cómo, así como Esther se puso a ayunar y a orar, así también nosotros tenemos que persistir en las oraciones, persistir en el ayuno, que cuando vemos las tentaciones, cuando vemos las pruebas, que persistimos en la oración, que no menguamos de venir a la casa del Señor, que no menguamos de venir a las oraciones, amén, que no menguamos de la oración, que sea algo diario, amén, que sea algo como un ejercicio. Cuando uno empieza a hacer un ejercicio, al principio es difícil, pero al seguir ejercitando lo que uno hace, empieza a ser más constante, empieza a ser más fácil, y ya Dios puede ver cuando nosotros estemos ayunando, orando, leyendo la palabra del Señor, Él nos da ese fruto, ese crecimiento espiritual. Amén. Y me ministra esta palabra porque a veces decimos que las pruebas son malas, pero Dios lo ve en otro sentido, amén. Él ve algo que nos va a transformar, que nos va a hacer crecer espiritualmente, que nos va a hacer a madurar en el espíritu, amén. Porque a veces puede ser que somos se puede decir, frágiles, muy sensibles, que a veces con que pasa algo ya nos queremos separar del Señor, ya no queremos seguir, porque cuando buscamos al Señor a veces se levanta la lucha y pues decimos, ¿por qué cuando estoy buscando al Señor, cuando más busco de Él, empieza a levantar las luchas, las pruebas? Es porque el enemigo ve ese esfuerzo, la persistencia de uno para seguir buscando al Señor, amén. Y no debemos de dejar que esas pruebas, que esas tentaciones nos haga caer, nos haga secar, nos haga desviar del camino del Señor. Así como decía ese canto que estábamos cantando, alabando al Señor, a seguir solo a ti, Señor, seguir sin desmayar, postrado ante su altar, amén. Porque a veces sabemos que las pruebas, las tentaciones traen tribulación, trae desánimo, y lo único que nos puede ayudar es el Señor. Cuando venimos a sus atrios, nos postramos a Él y reconocemos que necesitamos de Él, que necesitamos de su ayuda, de su apoyo, que Él es nuestro refugio, nuestra roca, amén. Él ve ese humildez en nuestro corazón y nos levanta de otra vez, amén. Porque a veces cuando hay ocasiones que puede suceder, que vienen las tentaciones o vienen las pruebas y uno se pone, ay sí, yo lo puedo hacer, yo con mis propias fuerzas yo puedo. Pero cuando uno hace eso, más peor le va, amén. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Como dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el ánimo, Él es el que nos da el poder de seguir adelante. Amén, hermanos. Y me ministra esta palabra porque a veces hay tiempos donde las pruebas necesariamente sí son difíciles, pero es donde nos tenemos que, así como estaba diciendo, apoyarnos en el Señor y también con nuestros hermanos, con el pastor, pedir ayuda, amén. No dejar que el enemigo nos cae, sino abrir nuestros labios. Y cuando vienen esas tentaciones, es muy importante leer la palabra del Señor. Porque cuando uno empieza a leer la palabra del Señor, Dios usa la palabra como un escudo. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, Dios usa esa palabra como un escudo contra los malos pensamientos, contra las tentaciones, amén. Como por ejemplo, si el enemigo te dice una cosa, de que es un pecado, y uno va a decir, oh, pues tiene sentido. Pero si leemos la palabra y escudriñamos y vemos de que hay cosas que hacemos que puede ser que no son agradables al Señor, que hemos pecado contra Él,
cuando leemos y meditamos en la palabra, tenemos algo de guardarnos de esas tentaciones, amén. Y así como Jesús reprendió al enemigo, amén, contra la palabra, así mismo tenemos que hacer. Tenemos que usar la palabra del Señor para reprender esos malos pensamientos, amén. Esos malos deseos, esos frutos de la carne que a veces nos llegan, que nos tientan. Tenemos que persistir en la oración. Es muy importante, hermanos. Les animo, amén, y que el Señor nos ayude también a persistir en la oración, con que sea a 1 hora o 5 minutos, que sea lo que sea más importante es que tienes una comunión con el Señor, una conexión con Él, amén. Porque cuando uno empieza a dejar o desviarse de la oración, es cuando uno se empieza a alejar del Señor, empieza a venir la frialdad, empieza a venir el desánimo, la indiferencia, empieza a venir los pecados, amén, que a veces puede ser que son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas luego crecen a ser grandes cosas que nos apartan del Señor. Seguimos, hermanos, el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado con lo de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Amén. Y que eso que nos trae a la tentación es el pecado. Amén. Nos atrae y nos seduce. Así como el enemigo sedució y atrayó a Eva con comer ese fruto del conocimiento. Amén. Así el enemigo nos quiere tentar hoy con los deseos de la carne, con todo lo que ofrece este mundo. Amén. Que nos quiere desviar del Señor. Y a veces hasta aún en las escuelas hay cosas que nos pueden desviar. Amén. Por eso es muy importante orar por los jóvenes, por los niños. Amén. Por la nueva generación que Dios va a levantar. Orar para que Dios los cuide, los guarde de esas tentaciones, de esos malos deseos, de esas pruebas que el enemigo quiere poner. Amén. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Podemos ver de cómo este es un proceso de cómo es un bebé. Amén. O sea que el diablo es el que meta esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos malos, ¿cómo se dice? Los malos tentaciones, los malos deseos, se puede decir. Amén. Y me ministra eso porque a veces nosotros escuchamos a gente y a veces que no conocen de Dios y nos dan consejos, y a veces son consejos que no van con lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que viene y entra en nuestro corazón. Amén. Porque aún en lo que hacemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos, todo nuestro ser, el enemigo puede usar para contaminar nuestro espíritu, nuestro corazón, perdón. El versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Amén. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Que no nos equivoquemos en escuchar los malos consejos del enemigo, las tentaciones del diablo. Amén. Que tenemos que guardarnos contra la maldad. El versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. A mí me ministra esta palabra porque me ministra de cómo Dios es un Dios justo y cómo Dios reparte a todos. Amén. Él es el mismo con todos. No unos le da más a otros, sino que el Señor da por igual. Amén. En versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Por la palabra del Señor o por la palabra de verdad, el Señor, o sea, por el mismo y por Él mismo, Él nos hizo los primeros o las primicias de las criaturas que el Señor nos hizo. Amén. Me ministró tanto este pasaje porque ¿cómo se dice? Hemos mirado cómo el Señor nos ha querido tentar. Amén. Aún en las escuelas, que el Señor nos guarde,
que a veces hay cosas que no se parecen mal o no se parecen equivocados, como se puede decir, pero es así como el enemigo trabaja. Él empieza a meter cosas en tu mente poco a poco hasta que empiezas a tener una, ¿cómo se dice? Una ceguera espiritual. Amén. Eso es otra cosa que el pecado, las tentaciones trae, que cuando nosotros caemos en la tentación, trae una ceguera espiritual. Amén. Y empezamos a hacer cosas que antes puede ser que no hacíamos, empezamos a ver cosas que antes no veíamos, empezamos a hacer cosas que antes, como vi en nuestro corazón, teníamos un sentir, nuestra conciencia nos hablaba, pero ahora por cuanto el pecado se ha metido en nuestros corazones, en nuestra mente, en la conciencia ya no escuchamos, amén, ya no escuchamos la palabra del Señor, ya no escuchamos el Espíritu del Señor, ese movimiento que Dios trae, sino que a través de ese viene el enfriamiento espiritual, la muerte espiritual aún. Amén, hermanos. Y me ministro esta palabra tanto porque nos enseña de cómo tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor, cómo tenemos que seguir persistiendo en las oraciones, en los ayunos, en la palabra, amén, persistir buscando de Él, porque sabemos que no es fácil, pero tampoco es difícil, amén, no es imposible. Tenemos que persistir en buscar del Señor, amén, porque Él merece nuestra alabanza, Él merece nuestra adoración, amén. Él nos creyó, dice la palabra que desde cuando fuimos concebidos, Él ya nos conoció, amén. ¿Y por qué no de adorarle a Él? ¿Por qué no a glorificar su bendito nombre? Amén, hermanos. Y así les quiero dejar con ese consejo, amén, que cuando vienen las tentaciones del enemigo, que nos guardamos usando la palabra del Señor. Así como Jesús usó la palabra para confrontar al enemigo, para reprender al enemigo, así también tenemos que usar la palabra para reprender a esos malos pensamientos, a los malos deseos, a las tentaciones que el enemigo nos quiere hacer caer. Y una cosa más que quiero compartir con ustedes, que Dios es un Dios tan misericordioso y tan justo, que cuando vienen las tentaciones, Él nos da ¿cómo se dice? La decisión. O podemos decir sí o podemos decir no. Ya sea como estamos delante del Señor, amén. Él respeta a nuestra decisión. Y lo que me ministra tanto es a veces cuando caemos en la tentación, el Señor no te juzga, Él no te señala. Al contrario, Él te ayuda y te levanta y te recoge de nuevo, amén. Así hermanos, les comparto esta hermosa palabra que el Señor nos dio, amén. En Santiago, su capítulo 1, versículo 12 al 18, de que nos tenemos que guardar de las tentaciones y soportar las pruebas y persistir en la búsqueda de la palabra y en la búsqueda de su presencia. Amén, hermanos. Así invito, gloria a Dios, al grupo de alabanza que me acompañen con cantando un canto al Señor, amén. Un canto para que sea el Señor tomando el control y para que